Muy buenas tardes. Son buenas tardes para los que están en América, conectados desde Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Ecuador, Argentina, México, los Estados Unidos. Y también son buenas noches para los que nos están sintonizando en este momento desde Europa. El día de llega a ustedes gracias a la colaboración y al apoyo que presta Daico Host para tratar de crear un espacio de entendimiento, un espacio de compartir ideas y de usar o conocer las mejores prácticas que tenemos en el mercado. Alcides. Bienvenidos sean a esta nueva edición de Día D, donde vamos a tratar el tema de teletrabajo. Teletrabajo, además, lo vamos a tratar con dos personas a quienes queremos, apreciamos y especialmente admiramos mucho. Vamos a tener dos mujeres invitadas para el día de hoy que tienen una amplia experiencia en esto de implementar teletrabajo. La primera va a ser Magdalena de Luca, de aquí, radicada en Venezuela, pero con negocios en todo el continente y que tiene una experiencia increíble, casi 15 años implementando teletrabajo. Y después se nos va a unir Silvina Moschini, quien es una conocida emprendedora argentina radicada en Miami, que ha desarrollado, entre otros proyectos, SheWorks, que es un proyecto habilitador para mujeres y usando el teletrabajo, o Transparent Business, que también es una herramienta para medir el teletrabajo. Interesante. Bueno, entonces, ¿por qué no comenzamos con nuestra sesión del día de teletrabajo? Fantástico. Kate Lister, presidente de Global Workplace Analyst, dijo que en su mejor estimado es que por lo menos como un 30% de los empleados sigan trabajando desde su casa algunos días a la semana cuando termine la pandemia. ¿Ok? Esto es interesantísimo porque crea un entorno de trabajo muy diferente, expande, como ya hemos dicho varias veces, las fronteras digitales de la empresa y va a terminar configurando una realidad distinta. Fíjate que tan solamente en el mes de marzo, cuando comienza esta pandemia, Edgar, se abrieron 16 millones de empleos, que, bueno, no es que se abrieron 16 millones de empleos, se movieron 16 millones de empleos que estaban relacionados con el conocimiento y dejaron de realizarse las oficinas para realizarse las casas. Es interesante, es un planteamiento que a lo mejor en sus mejores momentos nunca se había pensado por las empresas, sobre todo en las empresas americanas, este movimiento de puestos de trabajo basados en el conocimiento, y es algo interesantísimo que es uno de los puntos a tomar en cuenta en nuestra reunión de hoy. Sí, solamente algunas pequeñas empresas, pequeñas, y digo entre comillas, empresas tecnológicas como Xerox e IBM habían implementado masivamente el teletrabajo antes de que llegaran las .com. Después de que comenzaron las .com, el teletrabajo empezó a verse más como una forma de sobrevivir en la industria de tecnología que para otras empresas y otras áreas. Pero ahorita lo estamos viendo cómo en las distintas áreas está ocurriendo. Y una muestra de cómo esto impacta al mercado la vamos a ver de unos datos que tenemos fresquecitos, que los revelaron recién ayer en el evento de HP Amplify, que es el evento que hace HP para sus partners, y del cual me tomé la libertad de traerles a ustedes algunos datos que son muy, muy interesantes. El primero es que HP está encontrando que las PCs están retomando el nivel que tenían antes de uso en otras generaciones. Está pasando ahorita con la generación Z, la generación Y, que están usando casi un 30% más sus PCs y que la gente está usando las PCs para conectarse y mantenerse conectado con su familia, con sus amigos, con el trabajo. El 70% está usando sus PCs también para hacer cosas productivas relacionadas con el trabajo. El 70% lo usa también para realizar aprendizaje a distancia. El 85% de los médicos pasan consulta a distancia en los Estados Unidos actualmente. Y el 63% de la gente está usando el PC como el entretenimiento. ¿Sabes que esto Pero resulta fíjate, que la PC no estaba muerta, sino que estaba de parranda? es que justamente, mira, en una edición pasada del día de Alcides conversábamos de cifras que revelaba IDC para el mercado latinoamericano, en el cual había una reducción en muchos de los presupuestos de tecnología de las empresas, más sin embargo había un incremento en la solicitud de equipos portátiles, y entiéndase tabletas, entiéndase computadoras portátiles, y habían aumentado un 4% las estimaciones para hasta final de año. Entonces, ya por ahí se veía esta tendencia que la confirma estas estadísticas que saca HP, ¿no?
Sin duda, pero ¿qué impacto tiene esto sobre las pymes? ¿Qué impacto tiene esto sobre el resto de las empresas? Bueno, a las pymes las vuelve locas brindarle soporte remoto a sus trabajadores porque no tienen una infraestructura como tal. Entonces, esto está creando una realidad realmente distinta de la que venían antes y en la cual las empresas tienen que entrar, aunque lo quieran o no lo quieran, se ven forzadas a entrar para poder seguir subsistiendo. Estamos viendo que el 51% de los usuarios, según este estudio de HP, no tienen un setup para trabajar en su casa, es decir, no tienen una computadora, conexión y los recursos y el espacio ergonómico que necesitan, tanto la mesa, silla, etcétera, como para trabajar continuamente desde la casa. Estamos viendo que el 78% de estas empresas tienen miedo de que le pase algo a sus datos porque saben que trabajar desde la casa puede traer más riesgos. Y además estamos viendo la incapacidad de manejar esto y el 56% de las pymes están pensando en cambiar sus servicios de IT a IT como servicio. Es que, mira, y lo conversábamos la sesión pasada, Alcides, y todo esto va teniendo relación y se va ensamblando todo un rompecabezas de un panorama de mercado interesante. Cuando los expertos en seguridad decían que la frontera de la seguridad se había expandido justamente a las casas, ¿no? Y había que empezar a tomar medidas preventivas justamente por esta tendencia que estamos viendo. Sí, estamos viendo que crece el consumo de PCs, pero también crece el consumo de nube, porque ya no es lo mismo mantener el servicio funcionando en tu data center o en tu centro de datos o en tu cuarto de datos cuando es una pequeña empresa, que tener un servicio en una nube donde te brindan la posibilidad de mantenerte funcionando todo el tiempo, donde tienes expertos a la disposición para mantenerte. Y eso es lo que estamos viendo, que este servicio, este IT como servicio, al crecer, obliga a las empresas, por ejemplo, a buscar soluciones de CRM en la nube, a pasar todas las soluciones que puedan administrativas a la nube también para poder accederlas desde cualquier lugar y desde cualquier sitio. Y esto lo estamos viendo porque pese a todo lo que estamos diciendo como problemas o como cosas que son, digamos que en contra, a pesar de eso, el 57% de las pymes planean establecer el trabajo remoto o el trabajo desde casa. Es interesante, Alcide, y es un punto a tomar en cuenta. Quizás la adopción a la nube estaba siendo relegada para tiempos posteriores, de aquí a medio, 2 años, y estaba en un posible plan de los departamentos de IT. Hoy en día la nube es una solución, la nube es una oportunidad. Y fíjate, lo que nosotros estamos haciendo, grabando esto, trabajando, lo estamos haciendo de la nube. Esto no lo pudiéramos hacer de otra manera. Entonces, coge una relevancia importante, no solo para las grandes empresas, sino también para las pequeñas y medianas empresas. Definitivo. Entonces, bueno, veamos qué dicen los expertos sobre esto. Bueno, Gartner dice que el trabajo del futuro está marcado precisamente por esta pandemia, por este COVID, y que va a cambiar muchísimo. Y dice que hay básicamente 9 tendencias importantes dentro de esto. Las vamos a ver muy brevemente porque tanto Magdalena de Luca como Silvina Moschini nos van a hablar precisamente sobre este tema. Pero lo que Gartner ve es que en este momento se han acelerado las tendencias de tener más empleados remotos, eso es obvio, sin duda alguna, pero también se ha incrementado el uso de la data dentro de la data de los empleados. O sea, los empleados tienen data de la empresa, pero la empresa también tiene que tener datos de los empleados, dónde están, dónde viven, qué datos de la empresa mantienen ellos dentro de sus computadoras, hacen backup de la forma necesaria, se conectan de la mejor manera. Todo eso lo estamos viendo que los empleadores empiezan a tener además un rol que de alguna forma es como más social, porque al ser sociales, al implementar el teletrabajo, ellos están permitiendo una fuerza de trabajo que está dispersa, que está en otros lados, que a lo mejor no tiene la misma flexibilidad de horario que tienen los que sí asisten a la oficina, a trabajar dentro de estos ambientes. Y esto ha permitido, Edgar, el uso de trabajadores remotos. Definitivamente, nuevamente estamos viendo que para poder llegar a eso, para poder empezar a trabajar con lo que sería el teletrabajo, a lo que sería la nube, teletrabajo, remoto, todo este tipo de cosas, estamos viendo un cambio total de paradigma, una disrupción en el mercado que hay que prestarle muchísima atención. Sin duda, lo que nos dice Gartner es que el impacto es enorme. Las habilidades básicas ya no están en manos de los cargos. O sea, tú puedes tener un contador
que simplemente sea jefe del departamento de contaduría y que contrate por momentos contadores para realizar tareas, por ejemplo. O estamos viendo que algunos empleados se sienten muy bien quedándose en casa y trabajando a distancia, mientras que otros no se sienten tan bien y sienten que se deshumanizó todo porque ya no están yendo a la oficina y no ven a los demás y no hacen control. Y las empresas tienen que estar listas para lidiar con estas dos cosas. Y estamos viendo algo muy importante. La respuesta a la crisis, la capacidad de respuesta a las crisis, se está convirtiendo en una característica predominante de las empresas más notables. Es interesante, de verdad que sí. Sí, Cada día, vemos eso también, Edgar. Fíjate que en la parte esta pendular, donde las organizaciones empiezan a ver que de alguna forma la resiliencia viene a ser tan importante como la eficiencia, ¿no? claro, O sea, el poder claro, te lo resistir a los cambios es tan importante como ser eficiente cuando las cosas no cambian. Y estamos viendo que la crisis está volviendo las organizaciones realmente difíciles de manejar. es que nuevamente es entender el mercado, entender la situación y buscar la mejor manera de mantenerse en la nube, o mantenerse activo, mejor dicho, más que en la nube, mantenerse activo. Bueno, Edgar, vamos a empezar a hablar entonces de teletrabajo nosotros con las personas que hemos invitado acá, que saben más que tú y que yo juntos. Y realmente vamos a invitarlos a que compartan en las redes con la etiqueta numeral Día de Teletrabajo, tal como lo ven ahí escrito, que compartan sus opiniones sobre lo que están viendo acá. Vamos a darle la bienvenida a Magdalena de Luca, la cual te voy a permitir que la presentes. Los dos la conocemos de hace tanto tiempo, no porque Magdalena sea vieja, sino porque nosotros somos los que somos viejos en esto. Y Magdalena empezó desde muy, muy precoz a trabajar en esto. Y añadimos esto, Ah, estas dos cosas, Magdalena. Vamos a empezar contra todo protocolo normal. Te vamos a decir mayor y loca. Lo que te han dicho toda la gente para trabajar, cuando tú empezaste a decir que ibas a empezar a trabajar, te dijeron, tú estás muy vieja para que te empieces, tu empresa tiene demasiado tiempo para que lo haga, ¿cómo se te ocurre? Estás loca. Pero Magdalena me tiene acostumbrado a unas locuras divinas y nos tiene acostumbrados a todos. Ella es dueña de una empresa de impresión y convencía a la gente de hacer recibos electrónicos. Cosas por el estilo que hemos visto a lo largo de la vida de Magdalena y que nos llenan muchísimo a nosotros de pero es que hay satisfacción algo de tenerla interesante, acá. sí. Aquí, tuve la oportunidad de conversar con ella en el programa y de verdad, cuando me dijo a mí en aquella oportunidad, mira, todo mi personal se va a remoto, le dije yo, wow, Magdalena, o sea, de verdad que tú no sabes lo que estás pensando en ese momento. Eso fue hace como que 14 años, una cosa así. Magdalena de Luca, mejor conocida como la señora año 2000, porque y no solo eso, sino la más innovadora y más creativa mujer de este sector. De verdad que yo la admiro muchísimo y lo que hago es, Magdalena, la audiencia es tuya. Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, este es uno de mis temas preferidos. Tengo más de 12 años hablando de teletrabajo cuando la gente pensaba que yo estaba loca. Y básicamente mi estrategia hace 12 años es que yo quería internacionalizarme. Y para internacionalizarme no quería abrir operaciones locales en cada país. Y básicamente lo que hice fue irme al teletrabajo. Dejé mis oficinas físicas y en ese momento empecé a abrir operaciones. Hoy día estamos en 17 países y definitivamente seguimos teniendo nuestro personal en la nube, nuestros procesos en la nube, todas las comunicaciones como tal en la nube. Lo que no era fácil era convencer a los clientes de que tú estabas teletrabajando en ese entonces, incluso hasta hace poco, convencerlos en países como Ecuador o como Perú, querían sus consultores físicos y todo lo demás, pero definitivamente para nosotros es un caso de éxito súper importante. ¿Qué creo yo que ha cambiado? Pues bueno, la pandemia definitivamente cambió muchas condiciones, incluso para nuestro personal, personas que llevan 12 años teletrabajando, cuando medimos sus sentimientos, arrancando el tema de pandemia un mes después, oye, el sentimiento de ellos, las palabras que resaltaban en las encuestas que hicimos, tenían que ver con trabajo en casa, internet. Wow, yo decía, ¿qué pasó aquí? Si nosotros somos expertos, ¿por qué esto genera
este sentimiento y reflejado en estos términos. Y definitivamente lo que cambió fue que ahora no estaban solos teletrabajando. Cuando ellos fueron al teletrabajo, yo los convencí. A las mujeres fue más difícil, la verdad, porque las mujeres no querían volver a la casa. Los hombres, bueno, tampoco. Pero yo los convencía, les decía, tú vas a poder comer a la hora que tú quieras, la comida que quieras, puedes ir al baño de tu casa, puedes administrar tu tiempo, porque la verdad verdadera es que los horarios no son lo que determinan la cantidad de trabajo, sobre todo en empresas de servicio o en las áreas de servicio de tecnología. Entonces, en ese entonces lo hicimos, pero ahora cambió, porque muchas veces, y todos mis empleados posiblemente, estaban en sus casas solos, trabajando. Llegó la pandemia, llegó un cambio importante donde ahora todos se fueron a la casa. Entonces está el niño estudiando, está hasta la señora de servicio trabajando en internet para poder comunicarse con su gente y aprovechar el wifi de la casa, si es que la dejaban ir, si no tampoco. Entonces se acumularon una cantidad de cosas y algo súper increíble es que todo el mundo empezó a hablar de teletrabajo, pero eso no es verdad. Llevamos 7 meses practicando. Porque el modelo realmente de teletrabajo que se ha construido en muchas organizaciones no es eso, simplemente te fuiste a la casa porque no hay más remedio, no puedes salir. Pero realmente las organizaciones han trabajado en ese modelo en el cual ahora esto es una forma de mantener una operación con horarios, o sea, horarios accesibles, con administrar el tiempo de las personas, y ustedes lo están viviendo. Hoy día la gente está conectada prácticamente todo el día. Ya cuando te paras frente a una sala, a una reunión, sientes que llevas 24 horas, así como sin bañarte o comiendo ahí al lado del computador. Has perdido una cantidad de cosas. Y por eso yo digo que hemos estado practicando, ¿ok? Y se ha puesto de moda que, bueno, estar en línea, porque definitivamente no podemos salir. ¿Es una necesidad para seguir el juego? Sí, pero no bajo muchas de las condiciones que hoy día se ha hecho. Porque muchas, como les digo, muchas organizaciones se fueron a la modalidad de trabajar fuera de las oficinas, pero no había la infraestructura, no habría ni siquiera procesos para poder hacerlo. Y definitivamente cuando ustedes hablan, oye, ¿qué vamos a hacer con los respaldos de las computadoras? Bueno, lo primero que hay que pensar es, la computadora va a ser del empleado, se van a llevar el computador de la oficina a la casa, la silla que están usando es la adecuada, le mandamos una silla, le mandamos el escritorio, o sea, esta práctica que hemos tenido tiene que ordenarse. O sea, y las organizaciones que realmente quieran ir a un modelo de trabajo, de teletrabajo serio, donde se sientan todos bien, donde se vea la productividad, se vea realmente la calidad de admitir que las personas están en una posición diferente, donde están ganando tiempo de traslados, tiempo, pero también tiene que haber una administración de cómo van a operar dentro de ese proceso. Y es lo que yo creo que hoy día, a pesar de las tendencias mundiales, pues definitivamente el modelo de cada organización va a ser un modelo distinto. Puede ser un modelo mixto o puede ser un modelo donde, sabes que la mitad de los trabajadores desaparecen. No es que se van a teletrabajo, es que se van de la organización. Sus posiciones no van a ser reemplazadas o van a ser reemplazadas por un bot. Lo primero que nosotros empezamos a recibir fue llamadas, empezando el tema de pandemia, en el cual nos preguntaban, bueno, yo quiero desaparecer el call center. O sea, y ahora necesito un bot que atienda esto. ¿Cuántas posiciones de call center puedo eliminar si hago esto? Y hoy día, esta modalidad, el problema pandemia, el problema de que muchas organizaciones se dieron cuenta de que podían operar desde otra forma, tiene una amenaza mayor sobre el cambio de modelo, el cambio de modelo de trabajo, de organización, de estructura, y definitivamente, a pesar de la cantidad de muertos y de difuntos que hay en este momento por la pandemia, podemos hablar de que hay muchísimos más casos de desempleo en el mundo y de cambios que realmente tienen que entenderse. Cuando yo me siento frente a mi computador diariamente o al teléfono, recibo por lo menos, y además por LinkedIn, por lo menos 20 currículos diarios de personas que están buscando trabajo porque perdieron sus trabajos, porque están fuera de las organizaciones, porque hay posiciones que pareciera que en este momento se pueden uberizar. ¿Okay? Entonces, oye, si yo tenía a esta persona haciendo esto todo el día, ahora la voy a contratar solo por horas, lo que dice Gartner, o por skill, o por momentos específicos. Y esto aplica a todo, no solamente a tecnología, esto puede aplicar a contabilidad,
puede aplicar a cuentas por pagar. Ayer estuve en un evento internacional hablando de las BPOs, o sea, de todas estas nuevas procesos otra vez de outsourcing. ¿Se acuerdan de esa palabra? Okay, de poder ir a outsourcing, pues están creciendo las empresas BPO. ¿Por qué? Porque definitivamente eso es parte de lo que se está buscando. Lo mejor, el nuevo modelo es quedarme con una base de personas y llevármelo otro. Entonces, moda, necesidad de seguir el juego, cuál es el nuevo modelo, qué va a pasar en el 2020, lo que queda del 2020, hacia dónde va el 2021. Todas esas cosas son súper importantes que las discutamos, las hablemos y dentro de contextos distintos. No es lo mismo vivir en Suecia que vivir en Venezuela o vivir en Colombia o vivir en Perú o vivir en Bolivia o en Ecuador, donde hay cualquier cantidad de situaciones que o sea, que además se agregan a cualquier situación que tengamos. Entonces, eso también es importante. Las tendencias internacionales, la inteligencia artificial, el Big Data, absolutamente la nube. O sea, la nube ahora sí es importantísima y todos vamos a estar en la nube. Pues si no estamos en la nube, pues básicamente no podemos operar. Y definitivamente, cómo todos esos conceptos están cambiando, digamos, es el cómo seguir el juego. Porque lo que sí es cierto es que nuevas profesiones, nuevos modelos de trabajo, no solamente donde agregas dónde trabajas, sino cómo, en cuánto tiempo, a qué hora, cuál es el modelo de empleo como tal. Y lo otro importante que ustedes hablaban al principio es hablar de pymes, ¿no? Ayer también me preguntaban sobre pymes y yo decía que yo quisiera eliminar ese concepto de los procesos, porque hoy día las empresas no son ni grandes ni pequeñas. Las organizaciones pueden considerarse pymes y crecer más rápido que cualquier organización de las ya establecidas porque van a ser más rápidas, más ágiles y van a poder entrar a los mercados de una forma más simple que las grandes organizaciones, los monstruos que no podemos cambiar. Entonces, dentro de todo este proceso, yo hablo de vida 4.0 porque no solo es teletrabajar, teleestudiar, teleentrenarse, teledivertirse, telesalud. O sea, todo como que tiene el tele delante, que de paso es un término como antiguo, porque es como hablar de televisión y no de digital, ¿no? Debería ser digital trabajo. Por eso yo le digo vida 4.0, porque estamos en la cuarta revolución industrial hacia la quinta. Lo que pasa es que hay gente que todavía está en la segunda. Entonces, el proceso por el cual tienen que atravesar realmente es súper complejo, pero tienen que acelerar porque no hay tiempo. O sea, mucha gente, no, es que cuando todo esto vuelva a la normalidad, pues no, esta es la normalidad. El 2020, ya estamos a mediados de septiembre, yo digo que ya hay que sacar el arbolito bajo estas condiciones y desinfectarlo todo antes de ponerlo, no sé. Pero lo que sí es cierto es que el 2020 sigue así, no hay vacunas todavía aplicables, cuando las apliquen hay que ver qué pasa. O sea, podríamos decidir que el 2021 va a seguir trabajando bajo algún concepto similar, pero además con cambios más importantes. ¿Qué estamos viviendo nosotros? Yo, empresaria de tecnología, estoy recibiendo a nuevos empresarios, estoy recibiendo empresarios que están comprando empresas, o sea, esas transiciones, desaparecen empresas, otras crecen, otras aparecen desde la nada con nuevos modelos de trabajo. Y lo que es importante es que el 2021 va a ser ese año donde debería resolverse el tema pandemia, esperemos, o el tema de cómo seguir operando en una adaptación total, una transición. El 2022 pudiera ser un año donde veamos resultados súper importantes, pero lo que sí es cierto es que dentro de todo este proceso, la modalidad de trabajo es determinante. Y es determinante en todos los países. No estamos hablando de un lugar o una tendencia a un país. Y como tal, el modelo tiene que ser definido por cada organización. Magda, has hablado varias cosas interesantísimas y un tema que a lo mejor preocupa todavía a muchas empresas o a muchas personas o a muchos empresarios que no han entendido que esta normalidad cambia todo, es el principal problema es controlar al empleado. ¿Cómo yo me aseguro de que este empleado está trabajando en la casa y no está haciendo
no está matando un tigre? Eso es por un lado, ¿no? Que es una de las preguntas creo que más recurrentes que te han hecho en Sí. todo este tiempo, ¿no? ¿Cómo controlo yo al empleado? Y lo otro, hay empresas o hay sectores, por ejemplo, el sector de manufactura, que tiene una filosofía de trabajo totalmente diferente y que a lo mejor no se aplica a este tipo de teletrabajo. Entonces, ¿qué harías tú tu reflexión al respecto? Fíjate, bueno, el primer tema de si la gente está trabajando o no, si están matando tigres o no, o sea, hay objetivos. Tú estableces objetivos y mides objetivos. Ya no mides horarios, no mides tiempos de la misma forma como lo manejabas antes. Estableces objetivos y esos objetivos se tienen que definir en un tiempo. Como te decía, el modelo del empleado que solo trabaja para ti, bueno, en Venezuela hoy día es genial porque la persona está desarrollando software, pero está haciendo tortas para colocar o ganchitos de pelo para en Instagram, o sea, porque es natural, pues, porque ahora tengo más tiempo, estoy en la casa y puedo hacer todo, o reuní a mi familia y creé un segundo frente, ¿no? Pero el tema es objetivos. Y cuando hablamos de uberizar el trabajo, básicamente estamos hablando de cosas como esas. Oye, yo quiero contratarte algo específico. Bueno, es lo mismo con tus empleados. Es como si tú tuvieras, o sea, antes tenías, digamos que un barco con 3.000 personas adentro yendo hacia un lugar. Ahora vas a tener cientos de barquitos con pocas personas y cada persona de esas está yendo, digamos, a cumplir objetivos específicos, pero ahora no los estás viendo físicamente. Y es súper interesante lo que pasa porque empresas que te dicen, bueno, yo pongo a la gente a las 8 en Skype, todos ahí, a ver si están ahí trabajando. Ok, chévere, ¿de verdad? O sea, eso no puede ser así. Simplemente el control no está ahí. El control está en poder saber resultados, medirlos, calidad. Y todo eso tiene que además estar relacionado con la remuneración y con las bonificaciones y cómo yo voy a operar. El tema crítico en todo esto es que el empresario tiene que cambiar su mentalidad y la cultura de la empresa tiene que cambiar. O sea, y eso es lo más complicado, o sea, cambiar la cultura de lo que está ocurriendo, de cómo vamos a ir. Nosotros que somos una empresa de tecnología, en medio de la pandemia cambiamos todo, el propósito, la visión, la misión, los valores, agregamos más valores, nuestra página web, creamos nuestro bot y reestructuramos la empresa totalmente, eliminamos los niveles y nos fuimos a células, volvimos una transformación digital real hasta en la organización. Otras empresas se están yendo a squads, a tribus, o sea, hay que cambiar realmente todo porque en estos días me tocaba con una junta directiva de una organización muy grande y a la junta directiva le dije, lo primero que hay que hacer es eliminar la junta directiva. ¿De verdad? Y entonces, y era justamente, ¿por qué? Porque esos procesos donde ahora tengo que ir por 18 aprobaciones para hacer algo, eso no va a funcionar. La velocidad con la que tenemos que dar resultados, la velocidad con la que tenemos que salir con servicios, la velocidad de productos. O sea, aquí no se hablan de proyectos de un año, aquí se habla de proyectos de aquí a un mes. Y tú dices, cónchale, o sea, eso es posible, claro, pero tiene que ser bajo una cultura de un esquema diferente. Magdalena, tenemos unos datos interesantes que recaudamos de la gente cuando se inscribió al seminario. Le preguntábamos si antes de la pandemia tenían alguna política de teletrabajo y el 65% nos dice que no lo tenía, como era de alguna forma de esperarse para nosotros. Pero cuando les preguntamos que si piensan dejar habilitada la opción de teletrabajo para los empleados una vez que pase la pandemia, el 60% nos dice que de alguna forma, de manera parcial, lo va a hacer, el 36% que sí. Eso nos da un gigante 96.5% de teletrabajo en algún grado dentro de todo, mientras que solamente el 5.5% nos dice que no va a permitir el teletrabajo una vez que pase la pandemia. Y para rematar, en la tercera pregunta que le hicimos, que es también interesante, en promedio, ellos piensan que el 62% del trabajo que se realiza en sus empresas se puede hacer de manera remota. Obviamente, manufactura, como bien decía Edgar, es un proceso manual que requiere la presencia del trabajador y eso. Pero cuando hablamos de puestos que sean de manejo de conocimiento, cuando hablamos de todo el back office de las empresas en administrativo, manejo de recursos humanos, etcétera, todo esto ha sufrido un cambio enorme. Y empezamos desde que se contrata mal, porque ya no tenemos que contratar de la misma forma, en adelante. Y a lo mejor ahorita podemos contratar gente solamente para una tarea en particular.
O sea, no tenemos que tener un personal de limpieza, a lo mejor traemos de vez en cuando a alguien para hacer un proceso de limpieza, por decir alguna cosa muy pequeña, hasta que buscamos el individuo que tiene los skills necesarios para hacer un gran programa o para hacer algo más allá de la frontera. Entonces, si nos das una reflexión sobre eso, sobre esta nueva empresa que se tiene que conformar a partir de esto. Sí, y por eso le decía, el pyme o el que esté creando una organización la tiene más fácil. Pues. Digamos que es más sencillo arrancar hoy día una organización a antes cuando tenías que tener estructura, una cantidad de cosas. Estas estadísticas que se están mostrando son interesantísimas y lo que es interesante dentro de esto es que la tendencia, lo que pasó en pandemia, independientemente que haya sido un demo o una práctica, como digo yo, oye, ha dado de alguna forma resultados. Y en esos resultados es así, posiblemente el 5,5 que dice que no es porque su actividad tiene que ser física y tiene que controlar. Pero el punto aquí donde debemos además trabajar es el tema de que es el control, es el poder tener resultados. O sea, nadie tiene una organización, una empresa para no tener negocio. O sea, cualquier cosa que hagamos tiene que apuntar a una estrategia, a enfocarse a, oye, ¿cómo voy a lograr ahora los resultados? Inclusive, ¿cómo los voy a mejorar? Porque seguramente mis costos van a bajar y además de que van a bajar, mis procesos pueden optimizarse muchísimo y además de eso, mejorar la calidad de vida de la gente. Y eso tiene que ser un objetivo. El recurso más importante de nuestras organizaciones sigue siendo la gente. Si nosotros no administramos ese recurso en forma correcta, no medimos cómo se sienten, cómo lo van a hacer, cómo los vamos a controlar, entonces también va a haber crisis. Incluso el cómo remunerar, porque mucha gente piensa que teletrabaja, bueno, tú vas a tu casa y ahora tú resuelves, ¿no? Entonces yo me ahorré todo, ¿no? Nosotros desde que empezamos esta modalidad hemos dado asignaciones por teletrabajo. O sea, estás usando tu luz, tu internet, entonces todas esas condiciones tienen que darse, esto es dando y dando. Obviamente va a haber una gran tendencia, como le digo, a la subcontratación externa, la tercerización, y dentro de todos esos procesos va a haber una cadena de valor en la cual muchas organizaciones van a salir muy beneficiadas. Otras, si no pueden adaptarse, pues simplemente es así. Hay empresas hay empresas que van a tener que hasta cambiar de nombre, pues. Tú hablas de la calidad de vida y precisamente tenemos una pregunta al respecto que a lo mejor Edgar también puede opinarnos sobre eso, pero aquí nos dice, ¿qué opinas de la gente que hace telecapturas automáticas de pantalla para eso? Eso atenta contra la calidad de vida de cualquiera, te lo puedo asegurar. Es que eso es como, bueno, lo que pasa es que es como el jefe que llegaba a las 5 de la mañana a ver quién era el primero que llegaba y el último que se iba, ¿no? O sea, eso no agrega valor a este proceso. Las personas que no producen se van a tener que ir y lo van a descubrir muy fácilmente si pueden medir. Si no hay medición, pues obviamente vas a tener que estar ahí viendo si la persona está ahí. El rector de una universidad muy importante en uno de los países donde trabajo, cuando hablábamos de e-learning, de educación en línea, que es un tema súper crítico, no solamente el teletrabajo, me decía, ¿cómo sé yo que el estudiante que está detrás del computador es el estudiante? Yo le decía, mira, esto es un tema de compromiso. ¿Cómo sabe usted que el estudiante que está en su clase es el estudiante? O que está ahí, o su mente está en otro lado. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esas mediciones de las personas como tal, porque eso no es el patrón. Fíjense, si nosotros vamos al tema generacional, aquí todos somos millennials, ¿no? Pero yo soy baby boomer. Vámonos a la generación Z, a esa generación nueva que está entrando en nuestras vidas. Ellos no pueden ser medidos por horario. Están orientados están orientados a resultados que sean medibles, visibles, se sienten felices cuando lo que ellos hacen aporta valor al ambiente, a la social. O sea, hay tantas cosas hermosas en un proceso. ¿Por qué? Porque no fueron criados para ser empleados. ¿Entienden? Entonces, el tema generacional es importante y definitivamente es la capa que viene, ¿no? El punto crítico de pantallas constantes, o sea, el que está haciendo eso no va a dormir porque, ojo, se le fue el internet a la persona y entonces a esa hora no estuvo conectado, pero puede estar conectado 3 horas después cuando le llegó la luz, la internet, o se fue a casa de alguien a poder trabajar, porque el que quiera seguir haciéndolo nunca va a dar la excusa, no tuve luz, no tuve internet, no tuve.
las contingencias las tenemos que tener. Hoy día conexiones, un bank, esto, o sea, las personas que quieren seguir operando o las organizaciones tienen que tener contingencias de todo tipo. En Venezuela más, porque nosotros somos expertos en contingencias y en situaciones, pero en todos los países pasa. El Internet en todos los países se ha visto afectado por la cantidad de gente que ahorita está al mismo tiempo, a la misma hora haciendo cosas. Entonces, es muy importante que la excusa o el no poder operar, mira, si tú no tienes luz y no tienes internet y no vas a poder operar, no puedes trabajar. De alguna forma, entonces tienes que o ir a algún sitio donde lo puedes hacer o simplemente tienes que cambiar de rumbo y hacer tortas, no sé, y no dar clases en línea de cómo hacer tortas. O sea, esto es muy importante, pero ahora cada persona, que por cierto, antes todo te lo resolvía el empleador, la empresa te ponía la silla, el curso de ergonomía, el computador, el lápiz, el blog con el logo de la empresa, todo eso estaba fríamente calculado, el PIN, ¿sabes? Eso cambió, eso se diluyó en el tiempo, pero tú no te vas a parar en tu casa todas las mañanas a ponerte el carnet, o sea, es totalmente diferente. Y ese concepto cambia y ahora tú eres muy responsable de poder responder también. Mira, Magdalena, con ese tema que tú estás tocando ahorita, ¿es responsabilidad de la empresa justamente ahora que le ofrecía todo eso en el trabajo, en el trabajo, dárselo en la casa, la silla ergonómica, el acceso a internet, la computadora, todo eso es responsabilidad de la empresa, porque yo estoy haciendo un trabajo para ti, entonces, Claro, sí, no, porque lo estás haciendo para mí y lo estás haciendo para que tu hijo estudie, para que tu no, esposa pero se conecte. independientemente de eso, Magdalena, Claro, pero claro. Fíjate, o tú sea, puedes dar o la asignación para que la persona tenga su espacio de trabajo adecuado, o lo puedes ayudar. Oye, mira, yo te puedo dar el ban de, no sé, tantos megas. Ah, tú quieres un satelital. Bueno, yo te ayudo y te financio el satelital porque ese no solo lo vas a usar conmigo, sino con todo. Es parte del dar y de la estructura de costos de cada organización. Ahora, si el empleado tenía una silla en su empresa y se la puedes dar, dásela. Yo cuando desmaterialicé mi oficina hace ese montón de años, lo primero que hice fue decirle a todo el mundo, abajo van a estar camionetas esperando para que se lleven lo que ustedes quieran. Digan qué escritorio, qué silla, yo no las necesito. Hoy día nosotros, ojo, ir a un trabajo a distancia no quiere decir que no vas a tener dónde operar. Oye, yo tengo un edificio y en este edificio tenemos espacio de trabajo. El que quiera ir al espacio de trabajo puede ir. Antes era así, ahora no se puede porque los días cerrados, no cerrados. Pero digamos que el espacio está, no necesariamente quiere decir que la empresa no exista físicamente. Lo que tiene que ser esto es realmente conceptualmente concebido para poder hacerlo dentro, fuera, en cualquier lugar. Si te quieres ir a la playa y trabajar desde la playa, lo puedes hacer porque te gustó. O sea, definitivamente nada se basa ahora en el lugar físico, en el horario, en el uniforme. No, todo eso desaparece. Magdalena, tenemos una pregunta desde la gente de los amigos de Nestlé que nos preguntan que si, bueno, que si vamos a estar viendo ahorita la creación de un nuevo sistema de indicadores de esfuerzo para medir la métrica, para tener una métrica del trabajo rendido, y si ya conoces casos de empresas, te preguntan ahí, que estén dotando realmente a sus empleados de conectividad, PCs, etcétera, que a partir de esto de la pandemia, ¿no? A partir de... Sí, definitivamente. Sí, nosotros somos una empresa que a pesar de estar bajo teletrabajo, tuvimos que dotar nuevamente de nuevos equipos, de más equipos o de más opciones a nuestros trabajadores. Nosotros prestamos servicio a 17 países y un grueso importante de estas personas están en Venezuela. Pero igualmente si no estuvieran en Venezuela, sino en otros lados, lo tenemos que hacer igual. Entonces, el tener baterías externas, el tener los vans, el costo de estos equipos realmente no es un costo que va a quebrar a las empresas. Eso es un costo que se va a poner en el producto final. Lo que tenemos que lograr es que se administren adecuadamente, que el empleado entienda que si se lo estoy dando, pues le estoy dando una facilidad. Los KPI y cómo medirlo es lo más difícil. Cuando yo dije voy a mandar todo el mundo a su casa, los primeros que se molestaron fueron los gerentes. En esa época se llamaban gerentes, hoy día se llaman líderes.
Y porque el gerente decía, bueno, pero ¿y cómo yo voy a organizar? ¿Cómo voy a medir? ¿Cómo? Eso es lo complejo. Pero eso es complejo en todo. Es complejo en medir los resultados de la empresa, en cómo medir los costos, los beneficios. O sea, es complicado, pero eso se logra establecer y las mediciones se pueden hacer. Y ojo, hay que ir ajustando. Hay cosas que se definieron en un momento que hay que cambiar y estamos en el proceso precisamente nosotros asesorando empresas en cómo ir manejando esto. ¿Qué hemos hecho nosotros en muchos casos? Nosotros somos una empresa dedicada a impulsar la agilidad, las metodologías ágiles, en los cambios de estructura, en las organizaciones. Y lo que vemos es eso, que cuesta cambiar el esquema organizativo, cómo medir también cuesta, porque antes había 5 niveles que medir antes que la persona que hacía realmente el trabajo. Hoy día puede ser más rápido, pero súper importante es que en esa medición se llegue a un acuerdo con las personas. No es que, mira, que esto lo va a hacer en un día, no vale, que no se puede hacer. O sea, tiene que haber consenso en lo que estamos acordando y llegar al tema crítico. O sea, si se va la luz, ¿cuál es mi SLA? O sea, ¿cuándo puedo responder? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque en este país es así, en otros no pasa, pero igualmente podría pasar. Porque en otros países hay volcanes, hay incendios, o sea, Estados Unidos en la mitad se está incendiando, en otro hay huracanes, o sea, cada país tiene sus situaciones propias. Y fíjense, algo que podríamos decir, wow, es que otros países han resuelto todo. O sea, si ustedes ven lo que está pasando con la educación en los mismos Estados Unidos, en educación primaria, preescolar, es exactamente muy parecido al problema nuestro. Profesores no capacitados, o sea, no logran trabajar con plataformas. Y tú dices, oye, no puede ser. Nosotros pensábamos que todo está en Europa. En Europa están mandando a los niños al colegio otra vez, físicamente. Y es porque los modelos no han sido creados realmente. Nosotros vendemos tecnología. La tecnología no resuelve el problema. Tú puedes comprar millones de dólares en tecnología, pero si no cambias la cultura, si no cambias los procesos, si no adecuas realmente para qué quieres la tecnología y preparas todo el entorno, no va a funcionar. Perfecto, Magdalena, muchísimas gracias. Mira, nos dicen desde el mismo Nestlé que ellos lo hacen con sus empleados, que los dotan de muchos de los equipos que necesitan para la conectividad y todo, y lo dejo como una anécdota acá. Invitamos a todos los que nos están escuchando a que entren a la parte de chat de nuestra charla, de nuestro webinar, y completen el formulario donde estamos ahí haciéndole unas pequeñas preguntas para nosotros seguir mejorando siempre todo esto. Edgar, no sé si nos quieres presentar a la persona que viene y explicarle un poquito al público a quién vamos a tener ahorita para complementar esto tan bonito que nos acaba de pintar Magdalena aquí, este cuadro, y ver cómo de verdad, tal como decía ella en este momento, no hay una diferencia tan grande entre lo que se hace aquí en Venezuela a lo que se hace en otros lados, ya que los problemas son los mismos. A lo mejor nos cuesta un poquito más la herramienta puede ser un poquito más lenta, pero la diferencia no es tan grande. Si nos dices, Edgar, ¿de quién vamos a hablar? Lo más grande que tenemos nosotros es la creatividad. Yo creo que este país es grande justamente porque somos muy creativos. La próxima persona, Magdalena, agradecerte por la presencia que tienes, que has tenido con nosotros en este momento. La siguiente persona, a nuestra invitada, no es más sino Silvina Moschini. Silvina Moschini es una emprendedora que está residenciada en Miami y ella ha sido, bueno, multipremiada por una cantidad de empresas y de instituciones por su trabajo internacional. Comenzó su agencia de publicidad, nos comentaba ella, en remoto cuando estaba en Italia y ahora tiene varias actividades entre las que podemos mencionar SheWork, que es una empresa que ayuda a las mujeres a empoderarse, las mujeres en la tecnología. Tiene su agencia, se llama Yandiki, y de verdad es toda una eminencia y ha querido estar con nosotros. También tiene su empresa que es Transparent Business, en la cual es su fundadora. Entonces, conversamos con ella y le decimos bienvenida a Silvina Moschini. Muchísimas gracias, la verdad estoy encantada de acompañarlo, siempre es un lujo y un privilegio el estar con amigos y expertos en la industria como ustedes. Y sí, como mencionas, Alcides, creo que una de las cosas importantes que trae el trabajo remoto, como nos gusta llamarlo a nosotros el cloud working,
es la oportunidad de conectar al talento con las oportunidades, especialmente en un país como Venezuela que está lleno de talento y que tal vez las oportunidades no llegan como llegaban antes o como deberían llegar. Nosotros desde Transparent Business y nuestras compañías tenemos una misión de impacto social que es el acortar esa distancia entre la gente talentosa y las empresas que quieren contratarlas, pero también mirándolo desde otra perspectiva, que es el cómo pueden utilizar las compañías la tecnología como su factor diferenciador, como su superpoder para poder crear entornos que sean más ágiles, que puedan tener a la persona adecuada en el rol adecuado, que sean diversos. Y me hablabas de las mujeres y creo que en ese punto también tenemos como para cortar mucha más tela de cómo se puede utilizar el trabajo remoto y la tecnología para atraer más mujeres al mercado laboral. Sin duda alguna, Silvina, el teletrabajo es un habilitador para la empresa, pero también es un habilitador para el empleado y el talento. Y eso es un poco lo que tú has trabajado desde hace tiempo, ¿no? Cómo buscar los mejores talentos, no importa desde dónde estén, e incorporarlos a las empresas. Si nos hablas un poco de esa experiencia de cómo el teletrabajo habilita a trabajadores de otras áreas y de otros lugares y te habilita a tener trabajadores, digamos, de contingencia, por decirlo de alguna forma, que entran un momento, traen sus mejores skills, ayudan a la empresa y después se pueden ir y pueden regresar más tarde. Sí, absolutamente. Y bueno, tal vez desde nuestra experiencia personal, como saben, yo soy emprendedora tecnológica, apasionada por la tecnología, especialmente en lo que tiene que ver con cómo transforma los procesos de negocio en el espacio del trabajo. Mi propia compañía la fundé mientras estaba viviendo en Italia, particularmente en Verona, una ciudad súper pequeñita, donde Shakespeare se inspiró para escribir Romeo y Julieta, teniendo talento de cualquier parte del mundo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Porque precisamente el trabajo distribuido, el talento ágil, en un contexto donde estamos viviendo esta tormenta perfecta de transformación digital, permiten a compañías como la mía, que nacieron siendo remote first o primero remoto, es decir, que nunca tuvimos oficina, con lo cual nos ahorramos una cantidad enorme de dinero. Dicen los analistas de Cisco que entre $10.000 y $20.000 anuales es el costo promedio en un mercado promedio que se gasta una compañía en infraestructura por tener a la gente en una oficina. Pero esa es simplemente la puntita del iceberg. Creo que una de las cosas más importantes y que fue lo que yo viví como emprendedora cuando luego empecé a utilizar nuestra propia tecnología para ayudar a otras empresas a que creen empresas ágiles, exponenciales, y en la nube, para que puedan manejar a sus trabajadores de manera remota, pero también para que puedan contratar talento en cualquier parte, es que la tecnología te permite, por un lado, encontrar, clasificar, poder tener un modelo de crecimiento donde tenés a la mejor persona sin importar a dónde está geográficamente. Imagínense, Alcides y Edgar, qué importante que es cuando miramos los números de desempleo en el mundo, que hoy están por las nubes, pero que antes del COVID eran 212 millones de personas desempleadas, pero por otro lado miramos otros datos que son igualmente impactantes, que es que el 57% de las compañías se quejan que no pueden encontrar a la persona adecuada para un trabajo y dejan posiciones abiertas. Es absurdo, completamente. Yo me inspiro mucho en esto y ustedes saben que yo conocí a mi marido en Match.com, en lo que pasa con las aplicaciones que permiten conseguir novio o novia. ¿Por qué? Porque el candidato está por acá, la candidata está por acá, y no se encuentran. Y yo creé mi compañía con talento remoto. Hoy tengo muchísimo talento en Venezuela, mujeres y hombres, muchas mujeres también, por supuesto, súper, súper talentosas que están desde Venezuela trabajando para Mastercard o para Google a través de nosotros o en nuestro propio equipo central en cualquier parte del mundo, teniendo un cliente que se beneficia de ese talento sin que ellas tengan que dejar su bonito país. Y que puedan tener acceso a mejores compensaciones, porque el mercado paga mucho mejor que lo que paga Venezuela, el mercado global, y también concederles el privilegio a estas compañías que trabajan con nosotros, a nosotros mismos, de contar con su talento. Entonces, por un lado, creo que hay que mirar varias cosas. Una, el mercado del trabajo está roto, hay que arreglarlo, eso es lo que nosotros venimos a hacer, conectando talento con oportunidades, con SheWorks, con Yandiki, pero como ese talento es universal y las oportunidades no lo son, hay que resolver los desafíos del trabajo remoto.
confianza, colaboración y rendición de cuentas, trayendo transparencia. La tecnología que nosotros desarrollamos permite que el jefe pueda ver qué es lo que está haciendo su colaborador en tiempo real sin tener que mirar si está calentando la silla en una oficina. Mucho mejor, mucho más eficiente. Y hoy con tecnología, y como mencionabas, cambiando el workflow, el modelo de trabajo, podés tener empresas que crecen con agilidad, que son más productivas, que son más exponenciales, y que son sobre todo mucho más inclusivas, porque permiten a las mujeres, a los señores también que quieren ayudar a las mujeres en su casa, que también está muy bueno eso, poder tener equilibrio personal y profesional, trabajar desde cualquier lado, desde Huacuco, Playa del Ángel, desde Los Roques, de todos esos lugares divinos que tiene Venezuela para el mundo. Y creo que eso es como la campaña que decía de Mastercard, las cosas que el dinero no pueden comprar no tienen precio, el poder acceder al mejor talento sin tener fronteras geográficas y tener tecnología para poder hacer que las empresas manejen sus compañías como se manejaría un avión con instrumento, versus manejarlas a ciegos como pasaría en un modelo tradicional analógico, donde cuando uno piensa que porque tiene a la gente en la oficina, piensa que saben lo que hacen. No, no tienen la menor idea de lo que hacen. No es que sean más productivos, de hecho son 35% menos productivos. Digitalizar los procesos hace a la gente responsable, hace a la gente más productiva, y permite que esta data pueda utilizarse para entender la productividad. Así que es infinitamente mejor. No debería ser el plan del COVID, debería ser el plan principal, la primera opción, y no solamente porque es más efectiva, sino porque es más inteligente también. Silvina, con respecto a esa experiencia tuya asesorando también empresas en el mundo, no solo en el área de tecnología, sino en diferentes áreas, hay un factor que es la resistencia al cambio, sobre todo de los altos niveles ejecutivos. ¿Cómo se le explica a una junta directiva, cómo se le llega a la junta directiva para decir que el teletrabajo es una opción cuando ellos fueron formados durante toda su vida con un horario de oficina en el cual hasta tarjeta tenían que marcar? Ay, Edgar, es una muy buena pregunta. Y eso pasa en Latinoamérica mucho porque tiene que ver también con una relación cultural de el jefe y su sensación de poder por ver su oficina, sus empleados, su gente ahí y poder sentir que tiene control. Entonces, yo como creo que se hace es, uno entendiendo que ahora con la pandemia quebramos esas barreras que hacían que el supervisor o el jefe pensara que un determinado trabajo no se podía hacer de casa. Ahora los hechos, la realidad, el cambio forzado al que nos llevó la pandemia en el modelo de trabajo mostraron que ese trabajo que antes se decía que no se podía hacer, se hace. Entonces, creemos que un punto muy importante es que pasó de ser una vitamina, algo que podía hacer a la empresa más ágil y más productiva, a ser una aspirina que permite la continuidad del negocio. Entonces, creo que esa primera barrera ya se quebró a la fuerza porque hizo que esa transformación digital se hiciera por el virus y no se hiciera por el conocimiento, el sentido común y la transición orgánica. Otra cosa importante creo que tiene que ver con el mostrar los datos y documentar. ¿Por qué? Porque la creencia popular, más allá de esa idea de la sensación del poder que se tiene de ver a la gente sentada en una oficina para pensar que están ahí, tiene que ver con la concepción errónea de que la gente cuando está trabajando en forma distribuida no es productiva o que no está trabajando. Entonces, cuando hablamos de cómo trasladamos esa confianza que nos da el ver que la gente aparece a trabajar de una forma para que se convierta en confianza inteligente, que enfoquemos de mirar al proceso de trabajo en vez de mirar a la persona. ¿Sí? Sabemos que si una persona marcó tarjeta y apareció a trabajar no quiere decir que esté trabajando, pero ¿cómo podemos saber que efectivamente, aunque no tenga que marcar tarjeta físicamente en una oficina, sino registrándose en un aplicativo que pueda llevar el registro del trabajo, cómo va evolucionando, no solamente genera datos que permiten entender la productividad para saber cuánto cuesta hacer cada una de las fases de un proceso de trabajo, sino también permite al supervisor distribuir de manera más equitativa la carga laboral. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que por su proactividad terminan
estando trabajando 12 horas o 10 horas diarias, y hay otras que por ahí, como si no le están pidiendo todo el tiempo, lo toman mucho más relajado. Esta transparencia en los datos permiten saber quién está trabajando en qué, y también permiten, si hay un bloqueo, poder destrabarlo, poder entender qué procesos pueden ser automatizados. Entonces, cambiar esa confianza a una confianza inteligente soportada o apoyada por la data. Entonces, mostrándole efectivamente que pueden tener mejor visibilidad y mejor control de lo que pasa en su compañía cuando digitalizan el proceso. Pero para eso hay que traer, por un lado, tecnología. En Transparent Business nosotros nos posicionamos como el sistema operativo de la fuerza de trabajo distribuida, por un lado permite agrupar a la gente, pero por otro lado permite digitalizar el proceso de trabajo para ver cuántas horas están trabajando en qué actividades, cuidar a la gente para que no se queme, pero también colaborar y poder entender la productividad. Y esto tiene que ser acompañado también, Edgar, como mencionabas, con cambios en los procesos de trabajo, hacia mentalidad más ágil, orientada a objetivos y entregables. ¿Por qué? Porque la data en el tiempo te sirve cuando pensás en dirigir una compañía basado en objetivos y en entregables, con sprints, con milestones específicos, poder entender qué es productividad y qué no, porque al final del día que calienten la silla no sirve de mucho si las cosas no se hacen. Y si alguien entrega más rápido, puede ser o porque esté muy calificado y tal vez merezca una promoción, o porque por ahí las tareas que se le están asignando no son lo suficientemente complejas y hace falta darle más. Esa data solamente se puede obtener si se digitaliza el proceso de trabajo. Y enseñarles a este cambio cultural, acompañándolos con educación y con guía también desde el punto de vista de consultoría, ayuda muchísimo a que ese señor o esa señora que lideran una empresa la piensen diferente, la piensen como la piensan las compañías que nacen como la nuestra, de manera remoto, en primera instancia, no como el plan B, el que haces cuando se te viene la noche por la crisis, sino como la mejor manera de operar un negocio, y absorber esto y transformarse digitalmente y ahorrar un montón de dinero y tener más flexibilidad en el camino. Silvina, usaste una figura bastante poderosa hace un rato cuando dijiste que el mercado de trabajo estaba roto y había que recomponerlo. Pero me tomo la libertad de agarrar esa figura y llevarlo hacia lo que es el proceso de recursos humanos. El proceso de recursos humanos dentro de las empresas en este momento está roto. No se sabe ni cómo contratar a estas personas porque todos los procesos son distintos. Quisiera una pequeña reflexión tuya sobre esto, sobre esta nueva forma de manejar los recursos humanos, que ya has mencionado en tu respuesta anterior un poco, pero quisiera que profundizaras un poquito para la parte estratégica de cómo desde la contratación hasta la supervisión todo tiene que ser distinto en este momento de pandemia, en este momento de trabajo remoto, obligado por la pandemia, pero como tú bien dices, en este momento ideal que debería ser de trabajo remoto para todo tiempo. Sí, absolutamente, Alcides. Creo que lo que cambió ahora es que antes teníamos una idea de lo que era el trabajo, como decíamos, un lugar a donde se iba y no algo que se hacía, y teníamos también una idea muy diferente a lo que es la realidad hoy, de cómo podíamos tener recursos para hacer un determinado trabajo. Antes era de 9 a 5 empleados fijos, hoy es talento ágil, algunas personas que van a estar trabajando en forma continua con la compañía, de manera tal vez exclusiva, otras personas que vamos a poder sumar por proyectos, que vamos a poder sumar por temporadas, que vamos a poder sumar por horas. Entonces, esa visión que hoy se tiene de un talento ágil, un talento líquido que permite que las compañías crezcan en base a las necesidades, es una realidad que también el trabajo distribuido permite articular, y que además del cambio que trae en lo que tiene que ver con la flexibilidad del modelo de acuerdo, ¿sí? Hoy te puedes montar una compañía con talento flexible sin tener un solo empleado, y no solamente porque pueden ser personas que van a contribuir en distintos bloques o de tareas o de tiempo, sino que también la otra barrera que se elimina vinculada con la flexibilidad del tiempo, es la flexibilidad del espacio. Hoy las compañías pueden contratar talento en cualquier parte del mundo. Y esto es algo que creo que más allá de esta tormenta perfecta que hoy vivimos, que aceleró el COVID, pero que venimos ya transitando, y ustedes como grandes expertos en tecnología lo saben bien,
desde hace ya años, que tienen que ver con el cloud computing o la computación en la nube, el tema de los datos convirtiéndose en un activo, no en un centro de costo de almacenamiento de las compañías, inteligencia artificial para utilizar esos datos para entender qué es lo que va a pasar, cómo se opera, cómo se optimiza, qué es lo que sucede en las empresas con los clientes, con sus operaciones, el tema también de la relevancia del cuidado del medio ambiente y compañías siendo forzadas a ser más responsables también en la forma en que operan, pero también algo que es importante, que es cambios en modelo de negocio, el modelo bajo demanda, ¿sí? Modelo bajo demanda, la uberización, la Airbnbización o la Netflixización, si se quiere, de la economía, inventándonos un montón de palabras, cambian la forma en que las compañías pueden acceder a talento, ¿sí? Como hace Uber, que trae un chofer solamente con apretar un botón, o Cabify, también ahora las compañías con plataformas que articulan talento de cualquier parte del mundo, como hacemos nosotros con Sheworks o con Yandiki, pueden acceder a ese talento simplemente con un clic de un botón. Y eso hace que puedan crecer sus operaciones sin tener que tener la estructura estática rígida que se tenía antes. Pero lo más importante de todo esto, y simplemente para cerrar, es que todo esto es importante, pero lo más importante es la gente, el cambio generacional, los millennials convirtiéndose en la fuerza absoluta que va a regir el mercado laboral, el 75% de la fuerza laboral en los próximos 3 a 5 años. Ellos quieren compañías que sean ágiles, que sean responsables, que estén empoderadas por tecnología. El cara a cara para ellos es Zoom, es Meet, es Snapchat, es WhatsApp Video, son estas plataformas que intermedian el contacto a través de la tecnología, y ellos van a cambiar a las empresas porque no van a querer trabajar para compañías que no ofrezcan la posibilidad de trabajar con modelos flexibles. Silvina, como te decía, ya para cerrar, me gustaría tu reflexión sobre si es las herramientas que se van a usar en este teletrabajo son desarrolladas in-house o adquiridas. ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, yo te diría que adquiridas, porque desarrollar tecnología es sumamente costoso, y hoy existen ya una suite muy interesante de herramientas. Nuestro posicionamiento, y sabes, Edgar y Alcides, que yo vengo haciendo esto de cuando me decían que era loca porque el trabajo remoto no era cool, es funcionar como el sistema operativo para poder simplificar y digitalizar de la A a la Z todo el workflow, pero hay infinidad de herramientas que complementan nuestra solución, que en muchos casos son gratuitas también. Por ejemplo, nosotros para cada uno de los puntos que son los claves en el trabajo remoto, como el tema de la confianza, digitalizamos el proceso de trabajo para poder llevar trazabilidad del trabajo que se hace. Buscamos otras herramientas también para complementar el tema de la colaboración, como por ejemplo usamos Zoom, o usamos Google Meet, usamos Google Docs también para colaborar en tiempo real, para compartir ideas y tener documentos almacenados en la nube. Usamos Dropbox, usamos Skype para poder centralizar los activos en la nube, y si tuviéramos que desarrollar cada una de esas plataformas, incluso nosotros vendiendo tecnología, sería infinitamente costoso. Todos estos modelos son en general software as a service, con lo cual es muy, muy barato. Es como siempre, de verdad, un privilegio acompañarlos, Alcides y Edgar. Interesantísimo la participación de Silvina Moschini. Alcides, ¿qué opinas tú? Interesante, ¿verdad? Por supuesto, agradecer muchísimo a Silvina el hecho de habernos acompañado con esto. Su experiencia es de primer nivel. Recordemos que ella ha estado inclusive en el grupo de los 20, fue la única, cuando se realizó la reunión del G20 en Argentina, fue la única mujer invitada a participar en estos grupos de desarrollo en el W20, que era el grupo de los 20, la parte del grupo de los 20 para el desarrollo de la mujer, y donde el teletrabajo tiene una función clave realmente, ya que el teletrabajo es el habilitador que va a permitir a estas mujeres que a lo mejor no pueden desarrollar un tiempo completo, participar en esto, ¿no? Y además Transparent Business, que es la otra empresa que mencionó Silvina, en la que ella ha trabajado, es una iniciativa muy buena para poder controlar todo lo que es el teletrabajo y lo que estábamos hablando con Magdalena en un principio. No sé si tenemos a Magdalena en línea para que nos acompañe también y nos haga una pequeña reflexión sobre esto que acabo de ver. Magdalena la tenemos en línea, sí, la Magdalena está ahí. Ajá. Ya, Claro, excelente.
¿Qué te pareció, Magdalena? ¿Ves? O sea, es totalmente coincidente con lo que tú decías. Totalmente. Y lo que es interesante es que, fíjate, vivimos en países distintos, pero hoy día somos más globales que nunca. Y eso es algo importante. O sea, es poder ahora incluso capturar o prestar servicios en muchos países diferentes, teniendo un skill específico, cosa que antes tenía una limitación, que era el hacerlo presencialmente. Muy interesante. Y bueno, casualmente es otra mujer, como que somos Sí. más atrevidas. Entonces, No, quisimos además buscar el hecho de y fíjate tener... que tenemos en común que las dos somos locas, o nos dijeron que estábamos Exactamente, ¿ves? locas. Viste, A las dos les han viste, dicho era locas lo que en te algún decía. momento y terminamos diciendo que el ser loco, el que tener la edad que sea, no importa para hacer las cosas bien, cuando lo que hay que tener es sentido común, que es el menos común de los sentidos, como dicen por ahí, y lo que hay que tener realmente las ganas de hacerlo todo. Yo no sé si Magdalena nos puede sintetizar en así como en una regla, en 2, 3 punticos mínimos, el consejo que tú le darías a toda la gente que te está escuchando acá para, uno, mudar procesos a la nube, dos, habilitar teletrabajo gracias a esos procesos en la nube, más el uso de los equipos y eso, así como decir, miren, estas 3 cosas, estas 4 cosas que yo hice son básicas y no las deben dejar pasar de ninguna manera. Sí, lo primero es tener en cuenta que cada modelo de negocio es diferente y tienen que analizar cómo lo van a hacer para hacerlo bien, tomando en cuenta que el recurso humano está involucrado en este proceso y es súper importante. Lo segundo es algo que estaban comentando recientemente, oye, las leyes no ayudan, cada país tiene procesos diferentes, sin embargo estamos en un momento y en una situación donde realmente es una necesidad, es un requerimiento, por lo tanto es más fácil, digamos, que avanzar sobre esto y las leyes irán cambiando y apareciendo como ha pasado en muchísimos países. Lo tercero es muy importante, seguimos siendo parte de países, parte de organizaciones, parte del futuro, ¿ok? Y para eso tenemos que pensar positivamente en cómo lograr esa continuidad o ese proceso que nos va a llevar a mejorar, a lograr lo mejor para nuestra familia, nuestros países, para todo. Y para eso lo que necesitamos es pensar, digamos, en cómo hacerlo bien. Y no es simplemente hacer algo porque llegó un problema o una situación, sino a lo mejor en principio, como les decía, estuvimos practicando, pero llegó el momento ahora de verdad de sentarse y definir el modelo de la forma como vamos a seguir operando durante muchísimo tiempo. Yo Fantástico, de quisiera, verdad. yo A ver, quisiera una, una pregunta adicional y es el tema que se ha tocado muy levemente y es la nube como habilitador del teletrabajo. Yo creo que ese es un punto importantísimo a tomar en cuenta, Magdalena, ¿no crees tú? Sí, Empezar a ver la nube. sí, de hecho, hoy día buscar montar una infraestructura on-premise en infraestructura donde no podemos entrar, pues es difícil. Habilitar la nube es algo sencillo, es escalable, puedo crecer, puedo decrecer. El tema de llevar, inclusive con todas las facilidades que hay hoy día localmente en Venezuela y por supuesto en el mundo a nivel internacional, estamos aquí hoy con Daico, o sea, soy cliente de Daico, o sea que también es interesante. Y de otras nubes, porque al final hay muchísimas opciones y tenemos que entender qué es lo mejor para cada caso. Lo que no puede quedarse hoy día es algo en papel. O sea, si hablamos de digital, tenemos que hablar de que lo digital no puede estar en papel, a menos que le saquen una foto y lo manden para arriba, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que donde esté tiene que estar seguro, tiene que estar accesible, tiene que estar a prueba de terremotos, incendios, o sea, lo que estamos guardando son datos, así como hace muchísimos años el ser humano escribía en piedra sus historias, nosotros vamos a dejar una huella digital muy importante y tenemos que hacerlo bien. Y para eso tenemos que escoger el lugar, la nube, la seguridad de los datos, o sea, lo que viene a futuro, que es la soberanía sobre todo esos datos que tenemos. Y definitivamente el camino está ahí. Los proveedores de tecnología lo entendieron, las empresas, los bancos también lo entendieron. En algunos países como Venezuela, algunas empresas no pueden sacar sus datos, pero sí lo pueden sacar a la nube. ¿Okay? Que la nube esté dentro del país es una cosa diferente. O sea, no hay excusa.
Y definitivamente las personas igual, o sea, si yo voy a sacar todas mis fotos o tengo mi teléfono, estoy guardando información en la nube. O sea, definitivamente está en cada momento de nuestras vidas, aunque a veces a algunos hombres no les gustaría que la nube estuviera, porque hay mucha información ahí, o algunas mujeres también, pues. Pero definitivamente es el camino y por fin yo creo que todo este proceso está teniendo más aplicabilidad, porque pienso que había mucha teoría, pero ahora sí estamos en la práctica y se ha demostrado que funciona. Entonces tenemos que seguir el camino y digital first, eso es importante, es lo primero en lo que tenemos que pensar. Además de, como decía ella, pues teletrabajo first o lo que es esa forma de la vida en la cual estamos inmersos hoy. Mil gracias, Magdalena, por tu tiempo, por tu dedicación. Me quedo, Edgar, con dos frases, una de Magdalena y una de Silvina, ¿no? El trabajo remoto no puede quedar en papel, el trabajo digital no puede quedar en papel. Sin duda alguna es una gran frase que tienen que tener en cuenta todos. Y la otra, una frase de Silvina, donde dice que el teletrabajo ya no es una vitamina que va a ser mejor para las cosas, sino que se trata de una aspirina que es para curar los problemas que tenemos hoy en día. ¿Qué te parece, Edgar? Yo me quedo con dos sabores. Dos mujeres que son profesionales, dos mujeres que aprecio y respeto muchísimo por todo su trabajo y que hoy nos han entregado parte de ese conocimiento de muchos años, lo han tratado de plasmar en pocas palabras y de forma muy sencilla. Tanto a Silvina Moschini como a Magdalena de Luca, nuestro agradecimiento por haber compartido con nosotros este día de teletrabajo. Igualmente, muchísimas gracias a las más de 100 personas que se conectaron, que están conectados en este momento y que deben haber sido como 140 o 150 a lo largo de todo el webinar. Los esperamos en un próximo día de Edgar. Mira, buenas noches para los que están en Europa, buenas tardes para los de América y nos veremos próximamente en un nuevo día de. Hasta luego entonces.